Hola, lo primero desearos feliz año, que si no luego igual se me olvida. Y nada, que espero que estéis todas muy bien. Y os cuento que lo que he leído, que en Navidad por cierto no he leído nada, pero bueno, antes sí leí y que me ha gustado mucho todo, menos uno que dejé pausado por ahí. Y bueno, ¿por cuál empiezo? María Martínez Bautista, Galgos, de la Bella Varsovia. Sí, este poemario me ha gustado, pero tengo que decir también que hay poemas terribles. La primera parte es como de recuerdo de la infancia. Mm, y, y, bueno, pienso, pensamientos, ¿no? La verdad es que fue un poco como cuando, o sea, alguien te abrió la llave de tus recuerdos, ¿no? De esas cosas que están escondidos que crees que no están, ¿no? Y de repente, cuando hablaba el poema de la siesta, y digo, claro, sí, es así, ¿no? Es así tal cual. Y no sé, tiene una percepción muy especial y, y con mucha introspección en este poemario. Luego, en la segunda parte hablaba de las vidas que podría haber vivido, porque según el barrio donde nace, pues esto cambia mucho, ¿no? Y era precioso también, hay poemas preciosos. Y luego la última parte, bueno, es más triste, más nostálgica, ¿no? Mm, bueno, hay recuerdos de su abuelo, de su amiga y eso, pero bueno, sí, lo vi un poco triste, ¿no? Porque, no sé, es como que te hace ver lo rápido que pasa el tiempo, ¿no? De las fiestas de los niños al sueño de los ancianos. Y entonces se siente un poco como si te abrieran los ojos con una tenaza. No creo que este poemario pueda dejar indiferente. Del Marina Marte, de, de Noelia Cortés, que, bueno, yo ya había leído del Mar y la Muerte la editorial La Carmencita, que llevaba Irene Nicolás, entonces ahora sí salí en sello en el balcón, que lleva Irene Nicolás, porque la Carmencita ya desapareció. La han reeditado, pero diría que es más que una reedición, porque hay, entre otras cosas, porque hay poemas nuevos que me han encantado también y que, bueno, que se ve como Noelia Cortés está como muy en su tiempo, nunca es ajena a lo que está pasando, ¿no? Ahí aparece, aquí aparece ya Palestina, por ejemplo. Y bueno, pues ¿de qué trata? Pues de muchísimas cosas. Eh, bueno, ya lo he comentado en otro vídeo del Mar y la Muerte, pero bueno, eh, su, mm, su proceso poético, ¿no? Como que le da fuerzas para escribir, de dónde saca poesía, pues de sus recuerdos familiares, de su abuelo, de cómo es poeta, aunque no escriba, ¿no? Cuando está escribiendo también lo es. Su identidad, que tiene mucho que ver con sus ancestros y su abuelo, pero también con todas las poetas que le gustan. Y bueno, pues eso como busca su forma de expresar lo que lleva dentro y lo bueno y lo malo del mundo. Me ha encantado, por supuesto. Tenía las expectativas muy altas y se han vuelto a cumplir, ¿no? Los poemas nuevos también me han encantado. Y luego leí unos relatos cortos de Samira Sam, que es una autora palestina, creo que un poco anterior a Ghassan Kanafani y toda esta gente. Que a ver, no es que sean cuentos bonitos, por lo menos lo que yo he leído, porque solamente he leído 3 cuentos, creo, que he encontrado por ahí. Y no sé, hablan de lo feo de la vida y de trabajo horrible y de lo difícil que es progresar
son como fatalistas, ¿no? Luego leí uno que más me gustó, fue el del reloj, ¿cómo se llamaba? El reloj, ay, no sé si lo tengo por aquí apuntado, el reloj de alarma, que, bueno, me gustó mucho desde que empieza porque te mete mucho, o sea, te va metiendo poco a poco y con mucho detalle, o sea, te va contando el escenario, ¿no? Su familia, te va metiendo poco a poco que vaya conociendo a los personajes con tanto detalle que te parece que te lo imaginas perfectamente, no sé, que estás dentro, te sientes mucha empatía, ¿no? Con ese, con lo que significa, ¿no? Todo para esa familia, ¿no? Y que claro, ya anochece tan temprano que ya no se me veía. Bueno, luego leí Todo lo que me escondieron es todo lo que soy, de Bruno León, en Ediciones en el Mar. Eh, esto es un ensayo intimista, entre ensayo y memoria, ¿no? Con poemas también. Y, y bueno, trata él habla sobre, o sea, a la vez que te va contando su propia experiencia, habla así, luego un poco como más en general, ¿no? De todo lo que conoce sobre el tema, ¿verdad? Porque también es, la verdad es que es un trabajo que se ha documentado mucho, porque habla de historia y de cómo se ha visto a lo largo de la ciencia y de todo, ¿no? Entonces, pues eso que empieza... Bueno, sí, la idea principal, pues como dice yo, mi problema no era ser trans, mi problema era la concepción rígida, la concepción que hay sobre el género y bueno, y las expectativas y la falta de referentes y todo esto, ¿no? Él habla mucho de las expectativas en el libro, a lo largo del libro. Entonces, claro, a partir de ahí, pues... Bueno, porque dice que hay mucha hipocresía con este tema, porque, bueno, es lo típico, ¿no? Cuando te ponen en la otra edad, claro, te ponen también como fuera de la humanidad. Entonces, no se dan cuenta que también son seres sociales, ¿no? Entonces él dice, pues lo mismo que a los demás, también a nosotros nos, claro, necesitamos referentes y esto, y nos influye pues, esa concepción que hay y todo, ¿no? De hecho, a veces hasta interiorizar la transfobia, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando de esa violencia, pues, que han sufrido, ¿no? Que, pues, violencia, la cosa, bueno, que sufren, cuando no, una educación que no es transinclusiva, entonces, él él le cuenta, por ejemplo, pues cuando hablaron de la regla en clase, ¿no? Cómo se lo tomó él. Eh, bueno, por parte también de la sociedad, así como las relaciones, ¿no? Por ejemplo, cómo se le fetichiza sexualmente o se le infantiliza y cómo eso, y la violencia que han recibido muchas veces en sus relaciones, ¿no? Que bueno, claro, todo eso te va bajando la autoestima y por eso necesitan como que aceptar su propio cuerpo, ¿no? Por parte de la familia, otra vez, las expectativas. Bueno, dice que en su caso por parte de la familia no, pero claro, sí que se ha sufrido muchas veces por parte de la familia violencia, incluso de denuncias, ¿no? Y por parte de la psiquiatría, eh, que muchas veces son los que crean esa disforia que al final le hace daño a su propio cuerpo. Bueno, hablando de la disforia también habla de cómo la disforia no se da en las personas trans y se da también a algunas personas cis, lo mismo que el transvestismo, que él tiene como siempre luego de ahí parte a todo, ¿no? Tiene una perspectiva así muy amplia, ¿no? Hablando de la expectativa y todo eso, del daño que hace a todos, ¿no? Y claro, él dice, no se puede, es muy difícil cambiar esa concepción del género dominante, porque si descubres como esa mentira, ¿no? Eh, de ahí ya te carga el patriarcado, ¿no? Entonces dice que por eso es tan difícil.
¿Qué más? Bueno, luego hace un poco de historia también, muy interesante, la verdad, cosas que tampoco conocía mucho yo, por lo menos. Entonces habla de la República, de cómo bueno, y luego del franquismo, y en fin, no lo voy a contar todo, pero había cosas muy curiosas en el franquismo con respecto a ese tema. Y ¿qué más? Pues, pues eso es muy interesante, la verdad. Está escrito con... Ah, bueno, sí, también, claro, por supuesto, habla del, de todo lo que... de cómo las mujeres trans estaban ahí como en primera línea, habla mucha historia del activismo y todo eso, todo lo que hacían, ¿no? Y como luego dentro, claro, critica a muchas secciones dentro del feminismo, ¿no? Que no las incluyen, y también bueno, incluso dentro del movimiento LGTB, como no se reconoce todo ese papel tan importante que han tenido, ¿no? Y muchas veces la han dado también un poco como la aparte, ¿no? Y nada, porque de no dejar a nadie atrás, una perspectiva, o sea, muy, ¿cómo se dice eso? Interseccional, o sea, una perspectiva de clase, antirracista, anticapacitista. Una hora después, es que se ha agotado la batería otra vez. Pues os estaba contando de Bruno León, pues nada, que lo recomiendo un montonazo, que además es que tiene mucha gracia, mucha rabia también, por supuesto, a veces tierno y a veces como una bofetada. Leí también Entre el amor y el odio de Filomena Fran, la editorial Sórdica, que este es un libro de no ficción. Bueno, en esta edición también incluye unos cuentos, pero bueno, la memoria de su infancia y un testimonio del holocausto gitano en el nazismo. Y bueno, pues ella empieza contando pues eso, con su familia, que eran músicos, entonces viajaban mucho y cuando no hacía frío, pues vivían al aire libre, ¿no? Y como eso influyó mucho bueno, que sabían un montón de geografía, de música, de ciencias naturales, que los maestros se sorprendían, porque aunque a veces pues tenían que faltar, ¿no? al colegio, pero daba igual, ¿no? Porque nunca iban atrasados, porque aprendían mucho ahí, ¿no? Con su familia. De cómo se sentían parte de la naturaleza, ¿no? Que es algo natural, que es así, ¿no? Pero que a mucha gente pues, le cuesta interiorizar eso, ¿no? Pues ellos lo tenían claro, ¿no? De cómo concebía a Dios, cómo concebía a Dios, cómo veía la muerte. Y bueno, que tenían muchos niños porque apreciaban mucho la infancia y habla de respeto a sus mayores porque confiaban en que expresaban la verdad y que los querían mucho, ¿no? Ya creo que lo explicaba así. Y bueno, todo esto que cuenta creo que es importante porque luego va a influir mucho en las reflexiones que ella hace. Y aparte, también porque ella se va a agarrar a esto en los malos momentos, ¿no? A estos recuerdos, la memoria va a resistir, ¿no? Bueno, y aparte yo creo que también en la forma de narrar, es como esas narraciones orales, ¿no? Supongo que cuando estaban al aire libre, ¿no? Ahí al lado con sus hogueras, ¿no? Y bueno, luego ya empieza contando el holocausto. Claro, ella habla como antes del nazismo ya los perseguían. Lo que pasa es que, claro, ya ahí llegan unos límites que no los dejan moverse, los tienen para tenerlos totalmente controlados policialmente, ¿no? Y claro, tienen que dejar su trabajo, ¿no? Que le iba tan bien, ¿no? Porque eran unos músicos importantes. Pero es que luego además, bueno, los quitan del colegio, la obligan
a trabajar en condiciones de esclavitud. Ella cuenta que su amiga, los maestros que la intentaron ayudar, ¿no? Pero claro, no es lo mismo estar en la situación que ser amigo o aliado, ¿no? También habla de una cosa curiosa, ¿no? Que, aunque, bueno, esto se conoce bastante, ¿no? También ahora. Como disfrutaban mucho de la música gitana, pero no lo respetaban, ¿no? Música gitana sin gitanos, ¿no? Pero al final incluso, o sea, destruyeron sus partituras, sus diarios, se intentaron borrar su memoria no solo de su familia, sino de otras familias del pueblo, ¿no? Entonces por eso también, la verdad es que a pesar de que esta parte la pausé porque es que es súper dura y eso que no se recrean, que es como la palabra es justa, pero es que da igual, es que es horrible todo lo que cuenta, ¿no? Lo que sabemos. Pero encima cuando te lo cuentas así, ¿no? Ya te está contando su infancia, pues más todavía empatizas, ¿no? Pero me hice por leerlo porque por el esfuerzo que pienso que ella tuvo que hacer para escribirlo y también por eso de la memoria. Las vidas humanas ya no se pueden recuperar. Por eso, como ella dice, una idea que no se basa en que no respeta la vida, no se basa en el respeto a la vida, no vale nada. Pero por lo menos en memoria, ¿no? Pero aparte de eso, es que tengo que decir que la verdad que al final me alegra mucho de haber leído el libro, porque, bueno, cuando recuerdo el libro, me he quedado más con lo bonito, con su infancia, con sus cuentos, e incluso cuando recuerdo esa parte del holocausto y todo esto, recuerdo mucho sus reflexiones. Y me acuerdo también que me recuerda a Papusa, ¿no? En esa dignidad de que no consiguen cambiarla. Quiero decir, no consiguen convertirla en un monstruo como ellos. Ni siquiera, es que ni siquiera, o sea, tampoco, ella no hace un grupo con los alemanes. Ella recuerda mucho a los que la ayudaron. Y es muy agradecida, es algo que repite continuamente. Que eso es muy bonito además, ¿no? Eso recalca cómo incluso ahí había gente buena, ¿no? Pero en esas circunstancias, ¿no? Pero luego, bueno, o sea, no hace un grupo con los alemanes, pero que incluso entre las oficiales, pues también ella cuenta como al principio, pues muchos ni siquiera sabían lo que estaba pasando, ¿no? También habla de las guardianas, la diferencia entre las guardianas ancianas, o sea, viejas, las que llevaban tiempo a ir, a más jóvenes que entraban. Pero como estas también se iban volviendo duras. Ella dice, la gente se iba volviendo nazi, ¿no? Entonces ella se pregunta por qué. Y ella llega a la conclusión de que se han criado sin amor y han aprendido a obedecer sin pensar. Al contrario que ella en su infancia, ¿no? Por esto digo que me parece muy importante que eso. Y que creo que le influye mucho en cómo veía todo esto, ¿no? Y luego también me encanta cómo lo ridiculiza. Sabe su maldad, pero se ve claramente eso, pero también su estupidez y su ridiculez. Ella habla, por ejemplo, de esas clasificaciones que hacían, que no tenía, ellos presumían de que eran muy científicas, pero no tenían nada, era todo falso. Y en ellas basaban su política racial. Y también de esa categoría de cigoiner, ¿no? Totalmente inventada, que sería cigoiner como gitanos, digamos, ¿no? Bueno, cuando ellos eran sinti, y es que precisamente a ella, basándose en esa categoría, en lo que ellos entendían, por eso, por gitano, ¿no? La detienen como asocial, ¿no? Cuando eran ellos los que la sacaron del colegio, la prohibieron también, le prohibían tener relación con los otros alemanes. Qué alucinante, ¿no? Y bueno, luego en los cuentos se plasma también mucho
esa bueno, cómo concibe a Dios, hay frases preciosas. Am, y no sé, los personajes, pues también como esa... em, se ve también, está relacionado también con esa vida que ya llevaba, ¿no? En su infancia. Por ejemplo, pues, uno pues empieza con la abuela, con su nieta en un carromato. Eh, Hay descripciones preciosas de las caras de las ancianas, son muy bonitos. Y no sé, más o menos son los mismos temas, porque también aparece el holocausto, por ejemplo, pero claro, hay como con metáforas, ¿no? Son cuantos tipos, historia, cómo se creó el mundo, por qué vuelan los pájaros, cosas así, ¿no? Y bueno, luego al final viene un epílogo muy de María Sierra, muy interesante también, porque mmm, cuenta más de Filomena Fran. La verdad que me he quedado con ganas de, no sé, de leer sus entrevistas y otras cosas, conocerla más. Y un poco de historia así ya más general, ¿no? Y como después del nazismo, pues todavía mucha gente que había hecho muchísimo daño no seguía en sus puestos. Y como las ficheras policiales, pues todavía seguían ahí, y las circunstancias judiciales tan difíciles, y como ahí pues empezaron a escribir, pues no solo Filomena Fran, luego también Shaya Stoica, que por cierto esta la conocí yo por Nicolás Jiménez y Silvia Agüero, que entonces estaba muy cara, pero ya está bastante rebajada. La verdad que me apetecería mucho leerla. También, y bueno, pues son las mujeres gitanas, que fueron las primeras que escribieron sobre esto, y el significado político que esto tenía, ¿no? En esas circunstancias tan difíciles, ¿no? Porque porque luego las cosas no cambiaron así de golpe, ¿no? Ni siquiera se les reconocía como víctimas. O sea, lo mismo que a los judíos, por ejemplo. Entonces, ¿quién empezó a cambiar esto? Pues el activismo romaní. Y ahí siguen. Y nada, pues que sí, que lo recomiendo, que lo leáis. Que adiós, que lo paséis bien, que estéis bien, mucha salud. Ahora estoy leyendo La canción detrás de todas las cosas, de Gabriela Damián, una autora mexicana. Eh, yo leí de ella como un relato corto, creo que era, que no me convenció. Hace tiempo me gustaba la idea, la intención, pero para mí no me gustaba cómo la plasmaba. Y nada más que siempre doy una segunda oportunidad, porque estas novelas me están encantando. No puedo decir la recomiendo o no la recomiendo todavía, porque yo hasta que no termino un libro, no sé, porque a veces algunos te fallan al final. Pero me encanta cómo expresa, cómo narra la vida y, y la ciencia explicando lo bonito, ¿no? Y no esa concepción como tan institucional o tan estricta de ciencia, ¿no? Sino como ahí jugando con la magia, ¿no? Y esa concepción del tiempo me está encantando.